Bueno, pues es un placer para nosotros contar en nuestra sección de personas influyentes con Alberto Baguelo. Él es consultor, mentor y formador, experto en oratoria y especializado en comunicación para emprendedores y empresarios. Además es fundador de Avanzo Club de Oratoria. Bienvenido, querido Alberto, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien aquí contigo, Pilar, así que como estoy a gusto y viviendo en este presente, pues muy bien, a gusto. Pues me alegro muchísimo, yo también contigo. ¿Qué nos puedes contar de tu vida juvenil? Pues mi vida juvenil la recuerdo con muchos cambios. Fíjate que seguro que habrá oportunidad de hablar hoy del tema cambios, porque también tienen que ver con mi temática de la comunicación. Y lo recuerdo con muchos cambios porque a los 13 años ya yo tenía una mudanza importante, ¿no?, de mi familia. Nos mudamos de una ciudad a otra, en concreto de Barcelona a Madrid, y es algo que recuerdo muchísimo de mi vida juvenil. Con lo cual es mudanza a nueva ciudad, mudanza a nuevo colegio, mudanza a nuevas amistades, mudanza a nuevos entornos. Y al final, pues así es como recuerdo mi vida juvenil, como un cambio muy radical de lugar y, y viviendo esa experiencia de la mejor forma posible. Ahora la recuerdo de otra forma. En ese momento, pues claro, 13 años y en esas circunstancias, pues no la recordaba tan bien en ese momento. Ahora sí, pues la puedo recordar de otra forma, puedo ver el porqué, todo eso. Sin embargo, bueno, esta es la parte juvenil, aunque bueno, la parte cuando eres joven dura más años, ¿no? Entonces, claro que hubo más experiencias y más desarrollo en ese sentido. Bueno, ¿y has sido un niño tímido o todo lo contrario? Cuéntanos. Hiper tímido, muy tímido. Eh, yo era de los que se ponía colorado enseguida cuando me hacían una pregunta en cualquier circunstancia, en cualquier situación, ya no solo en clase. Cualquier momento que alguien me hiciera una pregunta, yo me ponía coloradísimo. Y me acuerdo, de pequeñito, es algo que siempre recordaré, cuando estaba con mis hermanas y mis primos, mis abuelos en ese momento que vivían, padres, tíos, todo el mundo cantaba villancicos y yo era allí estaba apartadito en un lugar con mi carita colorada sin atreverme a cantar. Así que recuerdo mi timidez en la infancia de una forma tremenda. Quizá al principio fue, porque claro, no recordamos toda la etapa, pero fue más como ser un niño reservado, más para adentro. Y luego cuando empecé a socializar más y más, a medida que iba creciendo, pues lo vi más como timidez, como realmente estar ahí en esa reserva de todo tipo, de hablar, de estar con personas, de comunicar más y más, mucha timidez en mi infancia, sí. Y además eso limita mucho. ¿Cómo pudiste salir de esa timidez? Pues fíjate, yo con el tiempo investigué, había personas de mi familia que se dedicaban al tema les gustaba mucho los horóscopos y esas cosas, y alguien me dice, tú eres Sagitario. Y entonces, claro, cuando eres reservado, que esa es una parte muy positiva del reservado, del introvertido o del tímido, ¿vale?, aunque hay variaciones, se parecen, pues ese niño lo que hace también es buscar, leer, curiosear. Y dije, ¿por qué me gusta tanto? De repente me di cuenta de varias cosas. Pensé, ¿por qué me gusta tanto explorar otras culturas, leer, investigar, observar muchísimo? Entonces, primero era porque tenía mucho tiempo, al ser más reservado. Y luego descubrí que era porque soy Sagitario. Y el Sagitario, normalmente, le gusta mucho explorar otras culturas, irse lejos, tanto mentalmente como físicamente. Y, y claro, en mi timidez exactamente lo mismo. O sea, cuando tú eres un niño tímido, lo que quieres hacer es, siempre tienes el objetivo de salir de esa timidez, porque no te permite hacer muchas cosas que te gustarían hacer, y más, de nuevo, como explorador de la vida, como una persona que le gustan las culturas, que siente esas ganas de viajar, de conocer y, por tanto, de hablar con mucha gente. Entonces, no casa el ser tímido con esa parte que quieres desarrollar y que sabes que ahí la tienes, ¿no?, y que te encantaría desarrollarla más y más. Entonces, explorar primero y leer muchísimos libros sobre timidez, sobre psicología, sobre desarrollo personal. Después, el tema de los mentores, ya conforme fui creciendo en mi juventud y en la edad más adulta,
rodearme de los mejores mentores, seguí buscando y buscando a los mejores. Y por último también una técnica que es mucho de sentido común, poca gente la practica, que es esta de aquí, creo que se ve en cámara, levantar mi manita más y más cada vez. O sea, la manita es la acción, o sea, es decir, cada vez que pidan un voluntario para algo, aunque sea medio minuto, aunque sea una pequeña lectura aquí, aunque sea una participación muy pequeñita, poco a poco, ahora la mano así, ahora más arriba, ahora más arriba. Y entonces, con esa acción constante, como yo tenía el objetivo claro de socializar más y más y desarrollarme más y más, pues ahí fui realmente ayudándome con esa timidez y ayudando a reducirla muchísimo. Pues seguro que le ayuda a mucha gente de las que te está escuchando, ¿no? Para salir de esa timidez. Bueno, hablando de otro tema, has dejado Madrid, ¿no? Para irte a vivir a un pueblo con encanto, que yo veo tus postales todos los días, que son maravillosas. ¿Qué te ha llevado a vivir allí? Cuéntanos. Pues fíjate, acabamos de hablar de la infancia y esto yo me di cuenta en el confinamiento. Yo creo que el confinamiento, aunque muchas personas hablan del confinamiento como algo negativo, es verdad que fue nuevo, fue negativo porque vino de repente, era un cambio muy nuevo que llegó a nuestras vidas. Sin embargo, también muchas personas hablamos de las consecuencias y muchas consecuencias son realmente positivas. Y al estar ahí tan encerrado en el confinamiento como la inmensa mayoría de la humanidad, pues yo me di cuenta de que quería un cambio. Como te he dicho antes, a los 13 años me mudé de Barcelona a Madrid y mi anhelo siempre, mi deseo era regresar un poquito más cerca del mar Mediterráneo. Madrid me encanta, por supuesto, sigue siendo una gran ciudad para mí y mi ciudad acogida, aunque yo deseaba eso, el mar y sobre todo el mar Mediterráneo, por elegir el mío. Y pues después del confinamiento, pasados unos meses, empecé a hacer estos planes. Tengo que regresar y tengo que regresar a un sitio cerca del mar y cerca de donde yo nací. No es exactamente donde vivo yo ahora, cerca de Barcelona, pero sí está como a unos 150 kilómetros. Y es una casa que hace muchos años también me trae muchos recuerdos porque compraron mis abuelos y luego ya con el tiempo pasó por herencia a mi madre y otros familiares. Así que estoy aquí, viviendo muy cerquita de la naturaleza. El mar me queda todavía 20-30 kilómetros, está mucho más cerca que lo que estaba antes, y disfrutando. Y fue una decisión de ir hacia otra calma, hacia otra apertura, hacia más naturaleza, hacia salir de la gran ciudad, porque tampoco elegí Barcelona. Seguramente la elija en el futuro porque es mi ciudad. Buscaba descanso, buscaba cambio, buscaba naturaleza, buscaba mar, buscaba esa tranquilidad. Y además, bueno, pues dio la casualidad de que hace unos meses habían puesto fibra e internet en el pueblo, con lo cual todo cuadraba, ¿no? Todo era como, wow, pues mira, puedo ir adaptando todo mi trabajo de forma online, así que eso es lo que hice, esa fue la decisión que tomé. Pues se te ve que disfrutas allí un montón, vamos. Bien, durante unos años trabajaste como periodista. Cuéntanos dónde, para quién, qué aprendiste de esa etapa. Pues fíjate, de nuevo lo vuelvo a relacionar con la timidez, porque yo ya en la juventud iba perdiendo timidez, sin embargo todavía quedaba timidez. Y empiezo por la última parte de la pregunta. Yo aprendí sobre todo a trabajar mucho más esa timidez. O sea, la mano levantada, evidentemente, con periodistas aquí a mi lado, más veteranos, pues mucho mejor porque yo me ponía más en acción en ese sentido y rompía más mis miedos, ¿no? Porque era el miedo a hablar en público, era el miedo a comunicar, era el miedo a entrevistar, era el miedo a que era el más joven, era el miedo a que ellos ya estaban ahí hacía mucho tiempo. Entonces rompía muchos miedos, con lo cual esa técnica me ayudó muchísimo. Aprendí muchísimo en esos años como periodista. Y trabajé con la agencia EFE, fui corresponsal de la agencia EFE en Chicago y trabajé también con un periódico que era muy pequeño, un periódico hispano, un semanario hispano allí en Chicago. Lo bueno es que pertenecía a una gran compañía que era el Chicago Tribune en Estados Unidos. Y aprendí muchísimo. Yo siempre digo que no solo aprendí a comunicar mejor, no solo aprendí a comunicarme mejor, sino que aprendí lo que enseña la calle, que es a ser muy creativo. Cuando eres periodista y cada día, además en una agencia de noticias, tienes que escribir una nota diferente, un artículo diferente, pues claro, eso te hace que el resto de tu vida seas muy creativo, que cosas que las personas ven muy complicadas, tú las veas muy fáciles. Así que me ayudó muchísimo a desarrollar la creatividad a la hora de comunicar, a la hora de redactar,
y a la hora de hablar, a la hora de crear nuevas presentaciones hoy en día. Bueno, dices que sin comunicación te pierdes vida, pero yo creo que se pierde alguna cosa más, ¿verdad? Pues sí, perdemos muchas cosas. Perdemos vida, porque la comunicación es parte de nosotros, y perdemos sobre todo soluciones. Yo creo que cuántos conflictos se pueden evitar si realmente nos comunicáramos mejor. Si respetáramos también la comunicación de la otra persona, que esto es algo que todos, yo incluido, he ido aprendiendo. O sea, hay tiempos para todo. No todo el mundo quiere comunicar enseguida, o ante un conflicto no todas las personas quieren comunicar al mismo tiempo. Hay que dejar el espacio, claro que sí. Sin embargo, en un momento dado, esas dos personas que han tenido un conflicto o esas partes que han tenido un conflicto, cuando realmente se comunican desde la calma, desde la tranquilidad, desde el respeto de uno al otro, entonces ahí el conflicto seguro que se puede reducir muchísimo, incluso eliminarse. Entonces, la comunicación nos va a ayudar mucho a reducir conflictos. La comunicación va a hacer que evitemos todo eso que son los malentendidos, ¿no? Que decir, a ver, ¿por qué ha ocurrido esto en concreto? Pues eso se solucionaría con una buena comunicación. La comunicación, evidentemente, te va a ayudar en la parte profesional a ser mejor profesional, porque en la vida moderna te van a exigir que en tus redes sociales comuniques, que empieces más hoy en día a grabar vídeos, a difundir toda tu imagen, y todo eso es comunicación. Así que sin comunicación te pierdes muchísimo, te pierdes ascender en tu trabajo, te pierdes conseguir mejores sueldos, te pierdes conseguir mejores amigos. Yo soy un fan de la comunicación por eso, porque vengo de una timidez profunda y porque sé que la comunicación me ha ido haciendo avanzar a pasos agigantados para vivir una vida mejor. Así que por eso digo que te pierdes vida, porque te pierdes muchas posibilidades que la comunicación te da. ¿Y por qué tenemos tanto miedo a hablar en público? Pues lo he analizado mucho. Lo he analizado mucho esta temática. Yo creo que viene del colegio. Después de ver a muchas personas en mis clases y como clientes, casi todos me cuentan eso, ¿no? Me cuentan que y siempre va a la infancia. Y no tiene por qué ser una infancia tímida. Es una infancia que normalmente recuerdan siempre a algún maestro, o algún padre, alguna madre, que sin culpar a nadie, porque lo hacían lo mejor posible y lo mejor que sabían, cuando tú comunicabas algo en público, pues normalmente era esto está mal, o esto lo has dicho mal, esto lo has hecho mal, cuidado no lo hagas más. O sea, el no está muy presente en nuestra infancia. Y lo entiendo, como digo, perfectamente, porque educar también tiene su aquel. El tema está en que al decirnos tanto tiempo no, 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 y sobre todo en esas ocasiones en las que salimos a un escenario, a una pizarra, a hablar, pues ya tenemos desde la infancia como una serie de malas experiencias que nos llevan a la edad adulta y decir, wow, esto es malo. Si yo salgo a hablar en público, me van a criticar, me van a juzgar. Ya no solo un profesor, que a lo mejor fue uno de 100, pero ya eso en tu infancia ya te afectó muchísimo como niño o niña pequeña. Sino también las personas, ¿no? Pues algún estudiante, algún compañero que se rió en un momento dado, que a ti te afectó muchísimo. Entonces, todo eso se va acumulando a lo largo del tiempo, y el origen, después de ver esa investigación con alumnos y clientes reales, está ahí, porque además nos gusta hacerlo perfecto. Eso también es algo que tenemos que derribar, ¿no? El querer hacerlo perfecto y el acordarnos de momentos en los que no los hemos hecho perfecto y nos han criticado, pues eso evita que hoy comuniquemos muy bien. De ahí viene el miedo a hablar en público. Es un tema de una exposición que hicimos continuada y que en esas ocasiones se nos criticó por alguna razón, seguramente sin malicia, y eso pues lo tenemos aquí metido como algo malo. Y la segunda parte, muy rápidamente, es que también no hay mucha práctica. Entonces, cuando sales a lo mejor, esto está cambiando muchísimo hoy en día, claro, pero cuando salíamos a hablar en público normalmente era para evaluarnos, para juzgarnos precisamente, ¿no? Sale a hablar en público y dime esto para darte una nota. Siempre estaba como algo que no formaba parte del disfrute, formaba más parte de la evaluación. Y entonces hemos entendido que cuando salimos a hablar en público nos están evaluando, nos están juzgando.
Y no salimos libremente hoy en día por eso. Estamos pendientes de qué dirán las personas que nos miran, de si nos van a juzgar y qué van a decir. Así que viene de ahí el miedo. Sí, ¿verdad? Yo también estoy contigo, pero Mm. fíjate que hay personas que están hablando en público constantemente y todavía lo pasan mal, porque solemos tener palpitaciones, sudores, tartamudeo a la hora de exponernos y hablar en público. ¿Qué haces tú en tus cursos para poder aconsejar a las personas a que no les pase eso? Sí, bueno, esto es un proceso mucho más individual. Normalmente funcionan muy bien anclajes, el anclarte a un estado emocional antiguo de confianza. Es una técnica muy buena de programación neurolingüística, que evidentemente hay que practicar una y otra vez para que quede precisamente más anclado. Y un anclaje te ayuda muchísimo a recordar ese momento y, como digo, traerlo al presente. Entonces, se trabaja mucho con anclajes. Se trabaja mucho también con visualización creativa. De nuevo, hay que practicarla, porque aquí la acción vuelve a ser también importante en esto. O sea, es decir, no visualizo una vez y ya me quito todos los nervios del mundo, sino que visualizo varias veces para que podamos integrarlo mejor y mejor. Entonces, la visualización funciona muy bien y combinada con la relajación y el control mental, que también está en parte de la visualización. Es como trabajar realmente con tu mente para que sea tu aliada. Eso es lo importante, para que tu mente no te juegue malas pasadas. Y evidentemente ya depende de la persona y del cliente o del alumno, hay muchas más técnicas, ¿no? Yo trabajo mucho primero conociendo de dónde viene ese miedo y normalmente también a veces funciona muy bien empezar a trabajar con el cambio en tu lenguaje, en tus palabras, porque un cliente recientemente me decía, claro, es que yo estoy empezando a hablar en pocos meses ya me invitan a sitios muy importantes porque ha habido suerte, porque soy bueno en lo mío, tengo grandes conocimientos y no estoy a la altura. Entonces, cuando realmente yo escucho y estoy escuchando a esa persona hablar, las palabras que utilizamos no estoy a la altura. Entonces, es bueno que tengas una persona fuera, o puede ser tú mismo con un observador externo, que también es una técnica que gusta mucho, y digas, a ver, ¿qué estoy diciendo? No estoy a la altura. ¿A la altura de qué? ¿A la altura de quién? ¿A la altura de a dónde debo llegar? ¿Dónde está la altura? O sea, yo me acuerdo que con esta persona se rió porque le dije, ¿hay un termómetro de altura? ¿De hacerlo bien, hacerlo mal? ¿A qué altura están ellos? ¿Cómo puedes llegar a dónde están ellos? Le empecé a confrontar, que también es importante, ¿no? Que digamos, ¿esto que estoy diciendo es real? ¿Me lo creo? Y hacerte preguntas poderosas para poder llegar realmente a dónde está el asunto. Y entonces, luego sacamos la conclusión, por ejemplo, en este caso, por si sirve a las personas que van a ver esta entrevista, que al final era una altura que él se ponía. Porque evidentemente, claro, con pocos meses en el sector hablando en público, el resto de personas y expertos llevaban años hablando en público. Entonces, evidentemente, si tú llevas 3 meses y ellos llevan 15 años, pues no te puedes comparar a estas personas. Tú lo estás haciendo perfectamente. Aquí sí que aparece la palabra perfecta, la palabra perfectamente en relación a los conocimientos que tú tienes de oratoria, de comunicación, de hablar en público. Y tú tienes que reconocerte y utilizar un lenguaje de lo que estás haciendo ahora mismo. Y entonces ahí empezó a relajarse. Luego ya me iba contando que todas las próximas presentaciones le iban mejores y mejores. Y entonces es como, pues eso, ¿qué palabras utilizas también? A veces somos muy injustos con las palabras que utilizamos y es bueno tener ese observador, ese amiguito aquí al ladito que te diga, Alberto, ¿qué te estás diciendo ahora mismo? ¿Qué te estás diciendo ahora mismo? O sea que vamos a jugar con los anclajes, vamos a jugar con la visualización, vamos a disfrutar con ello y al mismo tiempo vamos a hablarnos de otra forma y vamos a ver qué tipo de frases utilizamos porque a veces nos condenan. Y con todo eso, Alberto, entiendo que podemos... Hay como una voz de fondo, un ruido de fondo. No sé qué pasa. No sé si tú lo oyes, pero yo oigo algo raro. Pero espero que se escuche bien luego. Bueno, te quería decir que con todo esto que nos cuentas, entiendo que podemos lograr una mayor seguridad y una mayor confianza. Totalmente. O sea, es un proceso. El tema está, como digo, es la práctica de esas técnicas. Y luego, por ejemplo, también puede ocurrir que depende de la persona, una técnica no funciona, entonces podemos cambiar a otra. O sea, las técnicas no son todas para todo tipo de personas, sino decir, bueno, pues una persona que es más visual, otra es más kinestésica, le gusta más tocar, otras más
auditiva, entonces a cada persona puede irle una técnica, otra persona con una técnica ya le hace un clic en la mente y dice, wow, me he dado cuenta de algo, me encanta, vale, dame el resto de técnicas para hablar en público. En el tema nervios parece que ya ha avanzado muchísimo, otras personas le cuesta más porque tienen un trauma peor de pequeños. Entonces hay que ver cada caso concreto. Evidentemente, si tú practicas las técnicas, la mejora es muy importante. ¿Y qué es la comunicación enfocada al desarrollo personal y profesional? Pues súper importante porque primero al desarrollo personal propio, o sea, yo siempre digo que un comunicador tiene que primero desarrollarse a nivel personal y entonces serás mejor comunicador. Y a nivel profesional porque, como he dicho antes, redes sociales, mundo online, lo que está avanzando ahora tan rápidamente, todo lo que está avanzando la comunicación, tienes que realmente comunicar. Entonces, tienes que conocer todas estas herramientas de comunicación para darte a conocer. O sea, si quieres ser visible, tienes que comunicar. Cada uno, de nuevo, en su estilo, en su momento, en su sector, dependiendo del tipo de clientes que tengas. Sin embargo, si estás haciendo cero comunicación, hoy en día ya el cliente, a no ser que estés pagando muchísima publicidad en redes, miles y miles de euros, el cliente no te va a venir así como así. Tendrás que hacer también acciones para que te vea la cara. Lo importante es que te vea la cara y dar confianza. ¿Es importante, Alberto, observar cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás? Totalmente, totalmente. En Estados Unidos yo aprendí que la comunicación es both ways, es como que de mí para ti, de ti para mí. Y habría una tercera que es de mí para mí. Claro que sí, que es importante el saber cómo nos comunicamos, esa importancia que he dicho de las palabras, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué es lo que nos decimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque realmente estamos con nosotros mismos 24 horas. Entonces, ¿qué te dices a ti mismo? Claro que sí. ¿Y qué te dices antes de hablar en público? Súper importante. ¿Cómo te tratas a ti mismo con las palabras y cómo te estás comunicando contigo mismo? ¿Cómo te estás mirando? ¿Cómo te estás hablando? ¿Cómo te estás sintiendo? Súper importante para que luego esa comunicación realmente llegue mejor al resto de personas. Y cuanto más nos conocemos, es bueno para comunicarnos y para relacionarnos mejor. ¿Tú Sí, crees? el desarrollo personal es clave. Yo, de hecho, es de mis aliados. O sea, yo nunca doy una clase sin compartir técnicas de desarrollo personal, porque son las que yo he utilizado para también ser mejor comunicador y constantemente las utilizo. El desarrollo personal, conocer técnicas de coaching, de desarrollo personal, de programación neurolingüística, el estar constantemente avanzando en tu desarrollo personal es el gran aliado del comunicador o comunicadora. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y cuál es la clave de la buena comunicación? ¿Hay una o hay varias? Hombre, la clave de la buena comunicación, fíjate, esto te voy a dar algo muy, muy reciente. A mí me encanta siempre lanzar nuevas formas de decir las cosas, ¿no? en este sentido. Y en el 2021, como ha habido tantos cambios, yo te voy a describir la comunicación como comunicación diver. Fíjate, te voy a contar qué es comunicación diver. Todo el mundo diría, comunicación divertida. Y digo, también. Pero no solo comunicación divertida, o sea, al final son las siglas de comunicación. La comunicación hoy en día, en el 2021, en este momento, tiene que ser diferente. Tienes que marcar una diferencia en todo lo que estés diciendo, ¿vale? Eso es súper importante. No decir más de lo mismo, porque si no vas a aburrir y no vas a interesar a nadie. Ese es la segunda clave, que sea interesante. O sea, es como decir, vale, yo no puedo nunca más, y hay personas que lo hacen, no en la nueva comunicación, copiar, pegar un contenido e impartirlo. Tiene que ser interesante para esa audiencia que te está escuchando, esa audiencia que está ahí delante. Y tienes que adaptarlo constantemente a esa audiencia. Incluso aunque la conozcas bien, a veces ocurren cosas en el público que constantemente estás adaptando. También eso se necesita mucha práctica. O sea, que sea interesante para ellos. Tercero, que sea veraz. Estamos en la era también de la autenticidad. Queremos personas auténticas, que sean ellos mismos, ellas mismas. No intentes copiar exactamente el rol de otra persona o ser otro rol que no eres porque te va a salir fatal. También hablo por propia experiencia, que cuando he querido hacer un rol de perfecto, de vendedor, de cumplidor, no ha funcionado. Entonces, veraz. Y las dos últimas, que sea emocionante, que toque el corazón, cuenta historias, anécdotas, emociona a ese público. Y por último, que sea revolucionario. Tiene que transformar a tu público. Si tu público se va de tu conferencia o presentación o vídeo o cualquier comunicación en público y dice,
Pues ni fu ni fa. Ahí es que no ha sido una comunicación, una oratoria diver. Evidentemente, también, ya que es diver, que sea divertida. Tienes que hacer a tu público disfrutar. Bueno, pues muy revolucionaria tiene que ser para poder distinguirte hoy entre tantísima gente que estamos ahí en el mercado del desarrollo personal, ¿verdad? Bueno, ¿qué se necesita para hablar en público? Alberto. Pues sobre todo, fíjate, te lo voy a resumir en una palabra también muy bonita. Por aquí está la A. Ya sabes que yo me llamo Alberto Aguelo Aparicio. Pues mira, la A de amor también la podemos utilizar. Amor a las personas. Yo creo que es lo fundamental y como la parte básica e imprescindible para hablar en público. Si no te gustan las personas, es imposible que comuniques bien. Tienes que constantemente estar en cada oportunidad que tengas comunicando, porque claro, las personas piensan que hablar en público es solo subirse a un escenario de madera. Fíjate, con todos los cambios que ha habido, ahora ya tiene que ser en cámara, mucho más. Entonces, no, puede ser en una reunión, puede ser en una videollamada, puede ser en un escenario de madera, puede ser en una conversación en una panadería. Todo eso es comunicar y hablar en público. Una charla con tus amigos, todo eso es comunicar. Entonces, ¿te tienen que gustar las personas? Es una actividad de personas, de estar con personas, de comunicar con personas. Si solo vas allí y, como he dicho antes, das un contenido, que te lo has preparado muy bien, eres el experto, no interactúas, no estás con las personas, que serían más claves, no realmente les haces preguntas, no creas una conversación, entonces allí el amor se va reduciendo muchísimo. ¿Y qué habilidades tenemos que tener para hablar en público? Pues buena disposición para seguir avanzando. De nuevo, cuando estás empezando es imposible hablar bien, o sea, al final estás empezando. Claro que tienes muchos miedos, como he puesto antes el ejemplo, claro que tienes muchos retos. Entonces, una buena disposición de seguir avanzando. Acción, está clarísimo, o sea, atreverte. Siempre la manita levantada cuando pidan un voluntario para que tú puedas seguir practicando más y más en ese sentido, ¿vale? Y estoy por aquí de nuevo contigo. La tecnología nos está ayudando muchísimo. Estoy por aquí. Y por último, importante, habría más ingredientes, evidentemente, conocimientos. Conocimientos que constantemente reciclas. Hoy en día al comunicador y comunicadora se le pide que esté innovando, que no sean, como digo, conocimientos antiguos, sino que tú seas el experto de verdad porque constantemente se forma más y más en esa temática para ser más y más experto o experta. ¿Y qué tipo de formaciones haces en tu centro, Alberto? Vale, pues ahora acá el centro ha pasado a ser muy online, bastante online. Evidentemente, hasta hace unos meses yo trabajaba con muchas personas a nivel presencial. Lo seguiré haciendo cuando todo vuelva, porque es lo que más se disfruta, claro que sí. Tengo tres partes fundamentales. Tengo el club de oratoria, que se celebra cada semana, de momento los martes, a las 6 de la tarde. Tengo formaciones a empresas, que ahora, claro, las piden casi todas online y si son presenciales, pues tienen que esperar. Y luego tengo asesorías uno a uno, como he dicho antes, el ejemplo de este cliente, donde vemos realmente de dónde parte la persona y vamos avanzando hacia su objetivo, ¿no? A comunicar, a vender, a persuadir, qué es lo que quiere hacer con esa comunicación y vamos avanzando. ¿Y es necesario para posicionarnos o para posicionarte como profesional lanzar mensajes claros, lanzar mensajes concretos? ¿Qué tipo de mensajes necesitamos para que se nos vea y seamos atractivos? La claridad es súper importante, como bien preguntas. Yo siempre digo que es mejor no complicar mucho la comunicación. El cliente ahora mismo tiene menos tiempo, tiene saturación de información y ya puede acceder a tu información a través de cualquier buscador o cualquier red social. Entonces nos vamos a diferenciar porque nos compran a nosotros, cómo lo comunicamos, cómo lo contamos. Hazlo sencillo. A no ser, siempre hay excepciones, claro que sí, que estés en un sector muy técnico, que estés ante una audiencia muy técnica, ahí sí que puedes complicar con tecnicismos. La claridad en el mensaje hoy en día es súper importante para llegar rápido a esa persona que lo que quiere son soluciones. No quiere grandes historias ni grandes complicaciones en esa conversación, en esa comunicación. Quiere soluciones claras. Bueno, para terminar me gustaría que me dijeses en qué proyectos andas metidos en este momento.
Pues haciendo mucha más radio, porque es un tema que me apasiona. Del mundo del periodismo, la verdad es que es de lo que más he disfrutado. Hice muchísimas entrevistas presenciales. Sin embargo, la radio, cada vez que estoy en radio me fascina, me encanta. Soy yo mismo, me encanta el micrófono y toda la magia que tiene la radio, o sea que haciendo mucha más radio. Luego estoy en un proyecto que se llama Tierra de Hermes, que acaba de empezar, que es un proyecto dirigido a las personas que están en el mundo de las ventas, a los comerciales. Estamos ahí un grupo de expertos colaborando. Y hay un proyecto que, además del Club de Oratoria y todos los proyectos que te he comentado antes, hay un proyecto que está a punto de lanzarse. No te puedo comentar todavía, sin embargo sí que voy a adelantar que tiene mucha relación con algo que también aprendí en Estados Unidos y he practicado muchos años en España, que es relacionado con el networking, el encuentro entre personas y el que cada uno hablemos de nuestras actividades, negocios, marcas, para que podamos crecer. Así que no te puedo comentar porque todavía no está lanzado, sin embargo sí que te puedo comentar que está relacionado con el mundo del networking empresarial. Pues te deseo lo mejor, Alberto. Me ha encantado escucharte, saber que estás bien, que estás disfrutando de este entorno natural en la casa de tu familia y que disfrutes muchísimo, que lo pases muy bien, que tengas mucho éxito y lo mejor para ti. Un abrazo inmenso. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo.